Bien, jóvenes, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar entonces nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar hablando del campo magnético. Nosotros hemos comenzado ya hace dos clases a hablar del campo magnético. Primero introdujimos el tema a partir de la fuerza que el campo magnético le ejerce, tanto a una partícula que se mueve con alguna velocidad como a una corriente. Después, en la clase anterior, vimos cuál es el campo magnético producido por una corriente y esa era la llamada ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart es a la magnetostática lo que la ley de Coulomb es a la electrostática, ¿no? Es el fundamento, es, es el fundamento principal realmente, ¿no? De la magnetostática, disculpen, ¿no? Entonces, voy a apoyarme en lo que hemos visto en la clase pasada de la ley de Biot-Savart. Inclusive hicimos algunos problemas para practicar, para familiarizarnos más con esta ley. Pero ahora voy a ir un poco más al detalle de qué sistema de coordenadas vamos a utilizar para calcular el campo. Esto me va a permitir el día de hoy que vamos a hablar de la divergencia y si es posible del rotacional del campo magnético, me va a permitir simplificar algunos cálculos. Entonces observe, nosotros tenemos una distribución de corriente, por ejemplo esta, un poco extraña, ¿no? Un poco más, esta por ejemplo, ¿no? Ojo que esta es una corriente, no es una espira, sino es una corriente que se produce alrededor de un cierto volumen. Entonces estamos en el caso más general, ¿no? Por ejemplo, puedo considerar que aquí en alguna región el, el, el vector J sea así, por ejemplo. No sé, un caso general, por ejemplo así, para allá, ¿no? Aquí está el J. Entonces, hay una corriente que fluye sobre un determinado volumen. Y quiero determinar cuál es el campo, por ejemplo, en este punto. Bien. Tendré un sistema de coordenadas desde donde voy a hacer todas las medidas. Este sistema de coordenadas tiene los ejes X, Y y Z. Entonces, este punto donde voy a calcular el campo, utilizando este sistema de coordenadas, tendrá sus coordenadas. Entonces, a este punto lo voy a llamar R. Y bueno, este R entonces, lo voy a poner por aquí. Este R tiene sus coordenadas X, Y, más Y, J, más Z. ¿Bien? Ahora, el campo en este punto es producido por la corriente que está en este cuerpo. Entonces también necesitaré, por ejemplo, aquí, si la corriente fluye sobre un volumen de tal forma que tengo la densidad de corriente J, entonces tomaré un pequeño diferencial de volumen, este por ejemplo, y voy a calcular cuál es la contribución de la corriente que fluye por este volumen al campo aquí en este punto. A ver, está medio chueco. ¿No? Entonces a este de aquí le llamamos este R. Bien. Y además este elemento de corriente también tendrá una posición con respecto a este sistema de coordenadas que estoy utilizando. Entonces puede ser este, por ejemplo. A ver. Y este aquí. ¿No? Entonces este le llamo R'. Entonces R' es la posición del elemento de corriente que tendrá coordenadas X', Y, más Y', J, más Z', K. ¿No? En este punto, ¿no? Bien.
Entonces, con eso la ley de Biot-Savart me dice que el campo en la posición R del espacio, aquí está, es igual a mu sub 0 la permeabilidad del espacio libre sobre 4pi. Y aquí tenemos una integral, ¿no? En el caso más general, que es el caso de la corriente fluyendo sobre un volumen, tendríamos aquí el J. Ahora, observe que el J va a cambiar dependiendo de en qué punto estemos analizando su contribución al campo. Pero este J depende de las coordenadas prima, R', no es este R de aquí. Entonces, este es un vector que depende de R'. Y esto, según la ley de Biot-Savart, es el producto vectorial con el vector unitario R sobre R². Donde R es la distancia o la posición del punto donde quiero calcular el campo con respecto al elemento de corriente. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿esto lo integro sobre qué? Sobre todo el volumen. Pero atención, ¿el volumen de quién? El volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo estaba por las coordenadas primas. Entonces aquí sería prima. ¿Sí? Listo. Bien. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Hay que tomar en cuenta con respecto a qué sistema de coordenadas se calcula aquí. Entonces el B depende de las coordenadas sin prima, el J de las coordenadas con prima. El R, ¿quién es este R de aquí? Depende de ambas, ¿no? Porque este R de aquí lo voy a poner aquí. Es la resta de R menos R', o sea, es X menos X', más Y menos Y', más Z menos Z' acá. Bien, listo. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Ya, esto de aquí hay que tenerlo en cuenta. Y como les digo, la idea principal de hacer esto el día de hoy es que me va a simplificar algunos cálculos, como usted va a ver, ¿no? Muy bien, nosotros queremos calcular la divergencia del campo magnético, ¿no? Ah, ya, falta una observación aquí importante, ¿no? La observación es la que ya está aquí, ¿no? La integral, ¿no? Es sobre, aquí está, es sobre las coordenadas prima, ¿no? Porque el cuerpo, bueno, la posición de los elementos del cuerpo que produce la corriente que genera el campo están en las coordenadas prima, ¿no? Entonces este prima, así entre comillas, ¿no? Inclusive es porque este diferencial de volumen prima se puede escribir como de X', de Y', de Z'. ¿Sí? Listo. Entonces no olvidemos que la integral es sobre las coordenadas prima. Bueno, y voy a calcular la divergencia. La divergencia del campo magnético. Bien, esta divergencia entonces se expresa de la siguiente forma. Muy bien, entonces, ¿con respecto a qué coordenadas actuará esta divergencia? A ver qué piensa, Juan. Con respecto a la coordenada prima, sin prima. Con respecto a qué coordenada es interesante, pues, calcular esta divergencia. Observe que el campo magnético depende de las coordenadas sin prima. Entonces conviene calcularlo con respecto a la coordenada sin prima, porque si aquí coloco la divergencia con respecto a las coordenadas prima, esto es cero, ¿no? Recuerde que el operador nabla tiene derivadas parciales. Entonces, el campo no depende de las coordenadas prima, entonces esto sería cero. ¿Ya? Entonces, este de aquí, ¿quién es? Esta es la derivada parcial con respecto a x, y, pero observe que es x, no es x', ¿no?
Para que tenga sentido, ¿no? Si no, todo se hace cero aquí. ¿Sí? Listo. Bueno, ahora ¿qué hago con este término aquí? Bueno, pues lo coloco en la ley de Biot-Savart. Colocando en la ley de Biot-Savart, por aquí tengo una constante. Por aquí tengo la integral, la divergencia va hacia adentro. Inclusive porque la integral es en las coordenadas prima y la divergencia en la coordenada sin prima, entonces no hay ningún inconveniente. Y aquí adentro, observo que teníamos j, ¿no? Por r, ¿no? Entre r cuadrado, r unitario entre r cuadrado. Entonces aquí sería j por r entre r cuadrado. Listo, y aquí es el integrando sobre el elemento de volumen prima, ¿no? Bien, entonces, si nosotros queremos calcular cuál es la divergencia del campo magnético, tenemos que calcular esta expresión de aquí. Entonces, procedamos, pues. Vamos a utilizar una propiedad del cálculo vectorial, que es la divergencia del producto vectorial de otros dos vectores. Este aquí, ¿no? A ver cuánto sale esto. Aquí es j r sobre r cuadrado. Bien, cuando usted hace este producto de aquí, esta es una propiedad del cálculo vectorial, usted lo puede verificar expandiendo en las componentes. Esto es el segundo producto escalar del rotor del primero. Menos el primero o el producto escalar del rotor del segundo. Ah, disculpe, aquí es R unitario, ¿no? Aquí es R cuadrado. Correcto. Entonces sería más o menos esto de aquí. Bien. Listo. Ya, entonces aquí está la ventaja que le decía, ¿no? Observe este término de aquí. Observe. ¿Cuánto vale este término, jóvenes? A ver. Al ojo nomás. Cero, ¿no? Claro, correcto. Vale cero. Ajá. ¿Por qué? Porque el J depende de las coordenadas primas, ¿no? Y el operador nabla que estamos utilizando depende de las coordenadas sin prima. Entonces, ahí está la ventaja, ¿no? De lo que antes habíamos hecho, ¿no? Esto es cero, pues, ¿no? Entonces es cero porque J depende, ¿no? De las coordenadas primas. Y este de aquí, no. El operador nabla, no, no. Entonces esto ya es cero. Entonces, me faltaría calcular esta segunda, este segundo término, ¿no? Este segundo término, primero voy a calcular este paréntesis. Entonces digo, además, a ver, calculemos este paréntesis de aquí. Entonces se puede calcular, ¿no, jóvenes? Vamos a ponerle vector y sobre el módulo al cubo. Listo. Más fácil. Bueno, ¿qué es igual a esto, jóvenes? Si usted quisiera calcularlo, a ver. Bueno, sería la matriz, ¿no? El determinante de la matriz, ¿no? Producto vectorial, podemos aplicar aquí el determinante I, J acá. Y aquí tendríamos los elementos de este operador nabla. Bueno, ya dijimos que es la derivada parcial con respecto a X, la derivada parcial con respecto a Y, la derivada parcial con respecto a Z. Y este R de aquí, recuerde quién es, está aquí arriba. Es R menos R'. Aquí están sus componentes, observe, X menos X', Y menos Y' y Z menos Z', ¿no? Bueno, todo eso será entre el módulo al cubo. Entonces aquí tendríamos X menos X' sobre R al cubo
y menos y prima sobre r al cubo y z menos z prima sobre r al cubo. Nada más. Entonces sería calcular este determinante, pues, ¿no? Aplicando obviamente las derivadas parciales, ¿no? Muy bien. Bien. Aplicando las derivadas parciales, porque observe que el operador nabla está adelante, ¿no? ¿Sí? De este vector R sobre el módulo al cubo. Bien, entonces, ¿cuánto sería esto? A ver, aquí creo que hay espacio. Primero, el primer elemento sería, a ver, cofactor y aquí sería la derivada parcial con respecto a y de este término de aquí. Este término, el numerador no depende de y, entonces sería z menos z prima. Y aquí sí la derivada, ¿no? Tendríamos la derivada parcial con respecto a y. ¿De quién? De este r, que le voy a poner r a la menos 3. Bueno, sería esto menos el otro término. De nuevo aquí la derivada parcial con respecto a z. El numerador aquí no depende de z. Sería menos y menos y prima. Y aquí sería la derivada parcial con respecto a z de r a la menos 3. Todo este elemento entonces sería cofactor i. De ahí el segundo, ¿no? Bueno. Así hay que hacer todos, ¿no? El segundo sería, aquí tendríamos similar z menos z prima, solo que ahora es la derivada parcial con respecto a x. Y tendríamos menos, aquí sería x menos x prima, la derivada parcial con respecto a z, ¿no? De r a la menos 3. Sería j. Y por último, tendríamos este elemento aquí, que sería y menos y prima, la derivada parcial con respecto a x de r a la menos 3, menos x menos x prima, derivada parcial con respecto a y de r a la menos 3k. Listo, jóvenes. Esto sería. Muy bien. ¿Y cuánto vale eso? Bueno, solamente falta calcular esta derivada parcial, ¿no? De r a la menos 3 con respecto a cada uno de ellos, ¿no? Entonces calculemos, pues. Además, con respecto al primero, ¿quién es esto? Bueno, usted recordará que este término de aquí es igual a x menos x prima al cuadrado más y menos y prima al cuadrado más z menos z prima al cuadrado. Y el módulo sería a la 1 medio, ¿no? Todo esto elevado a la menos 3, entonces sería menos 3 medios. Correcto. ¿Y cuánto es esto de aquí? Entonces observe, solamente derivamos con respecto a x. Aquí tenemos todo este corchete, exponente menos 3 medios. Y nos quedaría el corchete. El exponente decae en 1, ¿no? Sería menos 5 medios, menos 1. Y la derivada de lo que está dentro del corchete, que sería 2 veces x menos x prima. Bien, nada más. ¿Cuánto es esto entonces? Es, aquí se va un 2, menos 3, x menos x prima, por este corchete elevado a la menos 5 medios. Ah, ya, ese corchete mejor lo voy a escribir así. Ese corchete de aquí a la 1 medio es r, ¿no? Sería r a la menos 5. Listo. ¿Mejor? Bueno, esto se repite para la derivada parcial con respecto a y la derivada parcial con respecto a z de todo este término, ¿no? Aquí hay simetría. Esto aquí es igual. Bueno, va a salir todo igual, solo que con y, ¿no? Menos 3 veces y menos y prima
R a la menos 5. Y también va a salir la derivada parcial con respecto a z de R a la menos 3. Sería menos 3 z menos z' por R a la menos 5. Listo. Bien. Observe entonces que va a quedar este rotacional, ¿no? De R sobre R cuadrado. Sobre R al cuadrado, ¿no? Luego, digo, este término, ¿a qué va a ser igual? Bueno, serían todos estos corchetes que están aquí, ¿no? Observa el primero, nada más. A ver, el primero tendríamos z menos z' por la derivada de R a la menos 3 con respecto a Y, ¿no? Entonces sería z menos z'. Y aquí sería la derivada con respecto a Y, o sea, este de aquí. Bueno, esto a su vez es menos 3 y menos y' por R a la menos 5. Y a esto se le resta, aquí está, y menos y' y la derivada parcial con respecto a z, ¿no? Le resta y menos y', la derivada parcial con respecto a z es esta. Z es menos 3 por z menos z' por R a la menos 5. Bueno, ya usted observa pues que todo esto, ¿cuánto es? Esto es 0, pues. Lo mismo va a pasar con los otros dos elementos. Cada uno de ellos es 0, ¿no? Este es 0, 0, 0. Observe que estamos tomando el elemento más general de corriente. No hemos hecho no hemos restringido nuestro problema o este cálculo a un tipo especial de corriente. Esto entonces, jóvenes, es 0. Ahora, no sé si usted recuerda, nosotros comenzamos dividiendo nuestro cálculo en dos términos, que serían estos dos, para calcular la divergencia del campo. El primero ya habíamos mostrado que es 0. Y el segundo, acabamos de mostrar que también es 0. ¿Sí? Acabamos de mostrar. Aquí está, pues, ¿no? Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo este término es 0, pues, ¿no? Bueno, eso quiere decir, luego, que la divergencia del campo magnético, que era mu sub 0 sobre 4pi, por la integral, y aquí aparecía, pues, estaba apareciendo la divergencia, ¿no? ¿De quién? De J por R sobre R cuadrado. Esto aquí todo es 0. Entonces todo esto es 0, pues. Listo. Entonces, esta expresión, que la divergencia del campo magnético es 0, es una de las ecuaciones de Maxwell. No tiene nombre, está aquí, ¿eh? No es ley de Gauss, ¿no? ¿Ya? Eso se queda así, ¿no? Bien. Listo. A ver, jóvenes, ¿por ahí alguna duda, algún comentario? Bueno, esta ecuación tiene sus implicancias. Podemos hacer algunos comentarios sobre la física. Para mí la más importante de todas las implicancias es que el flujo del campo magnético va a ser 0 sobre cualquier superficie cerrada. Entonces, por ejemplo, usted puede hacer lo siguiente, ¿no? Usted puede calcular, por ejemplo, cuál es el flujo del campo magnético sobre alguna superficie cerrada, ¿no? En algún lugar del espacio.
Pero si usted hace esto para el campo magnético, inmediatamente usted puede observar que aquí se puede aplicar el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia me permite construir una integral de área sobre un área cerrada en una integral de volumen, donde el elemento aquí es la divergencia justamente del campo. Entonces sobre un volumen y aquí sería la divergencia. Así, de esta forma, ¿no? Bueno, ¿y esto a qué es igual? Bueno, esto es 0. Acabamos de mostrarlo siempre. Entonces esto aquí será 0. Entonces, le comentaba, esta es una de las implicancias. Esto es el flujo, ¿no?, del campo magnético. Entonces, el flujo de B sobre una superficie cerrada es 0. Siempre, ¿no? Listo. Ujú. Bien, entonces esta es una de las implicancias, ¿no? Entonces, en el espacio, no importa dónde usted tome, en una superficie cerrada, siempre el flujo del campo magnético va a ser 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted puede imaginar que tiene un imán, ¿no? Aquí está el polo norte, aquí está el polo sur. Usted sabe que las líneas de campo van de norte a sur y habrá más líneas de campo, ¿no? No voy a dibujar todas. Estas son las líneas de campo. Bien, lo que dice, no importa en qué región usted tome una superficie cerrada, el campo va a ser 0. Entonces, por ejemplo, usted dice, bueno, voy a tomar en esta parte que está cerca del polo norte, nada más. Entonces, por aquí esté con esta superficie cerrada, cualquiera. Entonces, usted tiene líneas de campo que salen, ¿no? Observe, aquí tiene esta que sale, de las que he dibujado. ¿Eh? Tiene estas de aquí. Bueno, si el flujo siempre es 0, entonces si una línea sale es porque entra, ¿no? Porque si no, el flujo no sería 0. Entonces estas líneas han tenido que entrar en alguna región, ¿no? Y efectivamente usted observa que por aquí ellas entran. No existe en ninguna región una superficie cerrada en la cual usted observe que solamente la línea sale o que solamente la línea entra. ¿Ya? Siempre cualquier línea de campo va a tener que entrar y va a tener que salir, pues, ¿no? De tal forma que el flujo es 0. Eso no pasa con el campo eléctrico. En el caso del campo eléctrico, usted sí puede tener una región del espacio donde solamente salgan líneas de campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, usted toma un punto del espacio, en ese punto coloca una carga puntual Q, mayor que 0. Bueno, usted sabe cómo son las líneas de campo, son así. Saliendo, ¿no? A ver si está medio... Así son saliendo, ¿no? Entonces, si usted dibuja una superficie cerrada en cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, aquí. Usted puede siempre encontrar un lugar donde el flujo es diferente de 0, ¿no? Por ejemplo, aquí. Claro, obviamente si usted la dibuja afuera, el flujo va a ser 0, ¿no? Pero aquí usted puede dibujarlo aquí adentro, ¿no? Si usted lo hace así, usted observa que estas líneas solo salen, ¿no? Entonces aquí el flujo es diferente de 0, ¿no? Es más, por la ley de Gauss, usted sabe que el flujo aquí es positivo, ¿no? Es la carga encerrada sobre 0, ¿no? Es mayor que 0, ¿no? O sea, es la carga encerrada Q sobre 0. Claro que puede haber regiones donde sea 0, ¿no? Por ejemplo, si usted toma un punto aquí, una superficie aquí afuera,
Bueno, aquí es 0, ¿no? Lo que estoy diciendo es que en el campo magnético siempre es 0. No hay veces. No importa dónde usted lo tome, siempre el flujo va a ser 0, ¿no? Bien. Profe, Sí, diga. ahí es E, no, profe. Disculpe. Ahí es integral cerrada de E, o sea, en el lado derecho. Ah, sí, sí, gracias, gracias. Sí, 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 sí. gracias, perfecto, gracias. Sí, esto es campo eléctrico. Sí, a ver, gracias. Este es el campo eléctrico. Esto también se puede ver de forma diferencial, ¿no? Usted sabe que de forma diferencial la divergencia usted la puede entender como una fuente o un hueco de las líneas de campo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Por ejemplo, si usted tiene usted quiere calcular la divergencia en este punto del espacio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, del campo eléctrico. A ver, hablemos ahora primero del campo eléctrico. La divergencia, ¿no? Entonces, en un punto del espacio, si usted quiere calcular la divergencia, usted observa las líneas que salen y que entran. Entonces, por ejemplo, si usted tiene aquí en este punto algunas líneas que salen y algunas que entran, por ejemplo. Está saliendo también. Pero hay más que salen que entran, ¿no? Aquí hay más líneas que salen que entran, ¿no? Entonces, este de aquí, este punto actúa como una fuente, vamos a suponer, ¿no? La analogía siempre se hace con el flujo de un líquido, ¿no? De un fluido, disculpe, ¿no? El flujo de un fluido, ¿no? Eh, usted sabe que en el fluido también tenemos líneas, ¿no? En este caso sería, las líneas de campo sería más o menos si sobre un fluido usted soltara una partícula y viera su trayectoria, ¿no? Entonces es más o menos esto. Este punto sería como una fuente, ¿no? De agua o de algún fluido, ¿no? Y de ahí sale, ¿no? Entonces esto actúa como una fuente porque sale más de lo que entra. Entonces si sale más de lo que entra, entonces la divergencia es positiva. ¿Sí? Entonces puede ser también que sobre otro punto del espacio que usted está analizando, no estoy diciendo que acá haya una carga puntual, ¿ah? Eso ya usted puede deducirlo a partir de la ley de Gauss, ¿no? A partir de la ley de Gauss. Pero estoy solamente analizando una región del espacio. Entonces, en otra región del espacio, aquí, por ejemplo, entra las líneas de campo. Por ejemplo, y no sale nada, solo entra. Bueno, entonces en este caso, la divergencia es negativa, ¿no? Este punto actúa como un hueco, como un agujero negro de líneas de campo, ¿no? Que solamente los absorbe, ¿no? ¿Sí? Y puede ser también que en algún lugar del espacio la cantidad de líneas que salen sea igual a la cantidad de líneas que entran. Bueno, también puede ser. Entonces, en este caso, la divergencia del campo eléctrico es esa, ¿no? Ahora, con el campo magnético, bueno, lo que acabamos de mostrar, ¿no? El, eh, ¿Por qué con el campo eléctrico puede pasar eso? Porque el campo eléctrico, esto aquí es igual, por la ley de Gauss, a la densidad de carga, ¿no? Pero para el campo magnético, esto aquí es igual a 0. Entonces siempre es 0. En el campo magnético solamente va a haber esta condición que está aquí. Solo que para el campo, aquí, esta última, ¿no? Solo que usted nunca va a observar este tipo de situaciones en ningún lugar del espacio, ¿no? Entonces, eh, solamente va a observar esto. Ah, esto aquí, ¿no? Así. Solamente va a observar este tipo, en cualquier lugar del espacio, ¿no? Claro que no siempre va a ser así, las líneas pueden ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un campo uniforme, bueno, un campo uniforme,
Las líneas de campo sabemos que son así, ¿no? Y si usted analiza cualquier punto del espacio, por ejemplo, toma este punto, ¿no? En este punto llega una línea y también sale la misma, ¿no? Llega y sale, entonces es cero, pues, ¿no? La divergencia es cero. ¿Ya? Bueno, más o menos esto sería una idea geométrica de cómo funcionaría esto. Inicialmente, cuando se postula el electromagnetismo por alguna de las primeras personas que trabajó en ella, el electromagnetismo se postuló de forma geométrica, ¿no? Entonces, se hablaba bastante de este tipo de representaciones, ¿no? Más que con ecuaciones así, se hablaba bastante de forma geométrica. El rotor también tiene pues su interpretación geométrica, ¿no? Es más o menos, es más o menos similar que eso, ¿no? Tiene que ver con el giro, ¿no? De las líneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted tiene una región del espacio y por arriba de esta región el campo es así y por abajo es así también, a ver, primero igual que el anterior, ¿no? Entonces esto tiene rotor cero. Porque es como si el giro, por eso le dicen rotor, ¿no? Es como si el giro que produciera este vector, imagínense que fuera como un torque, ¿no? Algo así, ¿no? El giro que produciera sobre este punto se anula con el otro, ¿no? Porque ambos giros son en sentidos opuestos, ¿no? Entonces el rotor es cero. Por ejemplo, si usted tiene una región del espacio donde por aquí arriba no necesita ser opuesto, ¿no? Puede ser un poco menor, ¿no? Por ejemplo, aquí el campo vale 1 y aquí abajo vale 2, ambos en la misma dirección. Pero este E2 es menor que E1, entonces ya el giro no se compensa. Y por lo tanto aquí el rotor ya es diferente cero, ¿no? Si es que E2 en magnitud es menor que E1, ¿no? O E1 es menor que 2, en fin, ¿no? Entonces puede ser esta situación, puede ser también una situación así, a ver por aquí el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2, por ejemplo, por esta región así, ¿no? Entonces con mayor razón, ¿no? Aquí el rotor no es cero, ¿no? Ambos producen un giro más o menos en el mismo sentido a esta región, ¿no? Pues aquí también el rotor es diferente cero, ¿no? Entonces, inicialmente se propuso así, ¿no? El electromagnetismo se entendía así, ¿no? Bueno, listo. Claro que claro que aquí hay que tener cuidado, ¿no? Esto tendría que ser otro campo, ¿no? No necesariamente el campo eléctrico, ¿no? Voy a ponerle otro campo ya. Ah, el rotor de un vector A. ¿Ya? ¿Por qué no? A ver, jóvenes. ¿Alguien? ¿Por qué no puedo hacer esto con el campo eléctrico? No, Este es un ejemplo, ¿no? Bueno, este es un ejemplo en realidad, ¿no? Lo puedo borrar mejor. Bueno, estás cambiando todo, ¿no? Este es un ejemplo. Bien. Listo. ¿Por qué no puedo hacer eso con el campo eléctrico? A ver. Vaya pensando. Listo. Ya. Bien, entonces continuamos aquí. Ya. A ver, ahora vamos a hacer, pues, vamos a intentar llegar al rotacional del campo, ¿no? Del campo magnético, ¿no? Ya, este de aquí es solamente un comentario, ¿no? Comentarios. Ahora vamos al caso de el rotor. A ver, por aquí está la línea. Esto voy a volver aquí. No sé si vamos a llegar hoy día.
Pero vamos a ponerle aquí, rotacional de B. Yo creo que no llegamos, ¿eh? Pero por lo menos ya avanzamos ya un poco. Entonces, el rotacional de B no es tan directa. Bueno, la demostración es un poco rápida, ¿no? Pero voy a comenzar haciendo un ejemplo mejor. Entonces voy a tomar el ejemplo, ¿no?, de la línea recta infinita, de corriente. Esto lo hicimos la clase pasada. Entonces, la clase pasada vimos que si yo tengo un punto del espacio, ¿no?, y sobre ese punto del espacio yo ubico una línea de corriente, entonces, por ejemplo, voy a suponer que esta es la sección transversal de la línea de corriente y es infinita, ¿no? Entonces, el campo eléctrico a una distancia, que le voy a llamar esta distancia ρ, ¿a qué es igual, jóvenes? Eso vimos la clase pasada, ¿no? Lo construimos, lo calculamos con la ley de Biot-Savart desde cero. Bueno, vimos que el campo eléctrico tenía esta dirección. Disculpe, el campo magnético tenía esta dirección, ¿no? Y esta dirección es la llamada circular, ¿no? ¿Sí? Aquí el eje Z está saliendo en la pantalla. Entonces el eje Z está saliendo en la pantalla. Bien. Entonces, eso vimos la clase pasada, ¿no? De la clase pasada. Este B era mu sub 0 por I sobre 2pi por la distancia. La distancia es ρ. Y bueno, de forma vectorial lo puedo expresar así, ¿no? Lo calculamos, ¿no? Lo demostramos. Bien, este es en este punto. Bueno, si yo voy a otro punto que está curiosamente sobre la misma circunferencia, bueno, también el campo es circular, entonces tendría esta dirección por aquí, ¿no? Entonces, ahora yo voy a hacer lo siguiente. Recuerde de electrostática, nosotros mostramos lo siguiente, ¿no? Que la integral del campo eléctrico por el diferencial de L sobre un camino cerrado, ¿cuánto es igual? Esto es igual a 0, ¿no? Y esto pues implicaba, utilizando un teorema, que es el teorema de Stokes, que el rotacional del campo eléctrico es 0, ¿no? Bien, entonces observe que hay una relación entonces entre el rotor y la integral de línea. De la misma forma que hay una relación entre la integral de superficie con la divergencia, ¿no? Esto es para el campo eléctrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el problema, en la parte anterior, yo calculo esta divergencia y he concluido algo para el flujo del campo magnético. Entonces, si ahora quiero atacar al rotor, voy a partir de la integral de línea, porque hay una relación. Entonces, es lo que voy a hacer. Voy a calcular la integral de línea para el campo magnético en este problema. Y arbitrariamente, en este momento, voy a escoger este camino, que es el camino de una circunferencia. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería esta integral de camino? La integral de camino del campo por un diferencial de L sobre un camino cerrado, que sería este camino C. Bien, ¿a qué sería igual, jóvenes? A ver, bueno, ya tenemos aquí el campo. Digo, la integral de camino C. El campo es mu sub 0 por I sobre 2pi ρ E sigma, disculpe, Fi. Y todo esto el producto escalar con el diferencial de L. ¿Qué valor tiene el diferencial de L en este caso? Bueno, usted tome cualquier elemento de longitud pequeño, ¿no? Pequeño, aquí está medio exagerado. Un diferencial nada más. El diferencial de L sería este.
Observe que ¿cuánto vale esto? Bueno, la longitud es ρ por el diferencial de phi. Y observe la dirección. La dirección también es circular. O sea, sería phi. Bueno, reemplazo este valor allá. Aquí sería ρ diferencial de phi, phi. Bien. Aquí es igual esto de aquí. Observe el ρ se va. Además, phi por phi es 1. Y le quedaría solo mu sub 0 i sobre 2pi y la integral de phi sobre todo el camino cerrado. Bueno, sobre el camino cerrado esto sería 2pi. Bueno, ¿cuánto es esto? A ver. Sería mu sub 0. Listo. Entonces observe lo que hemos encontrado. Hemos encontrado que la integral de el campo magnético sobre un camino cerrado es igual a mu sub 0 por i. No es 0 como en el caso del campo eléctrico, es mu sub 0 por i. Bien, este i no es cualquier i. Observe que i está dentro del camino, ¿no? ¿Sí? Ahora, este resultado que hemos encontrado para un caso súper particular, que es el caso de la línea de carga infinita, se puede demostrar que se puede generalizar para cualquier tipo de campo producido por cualquier tipo de corriente, ¿no? Entonces, este mismo resultado se puede generalizar para cualquier tipo de situación, ¿ya? Entonces, se puede mostrar, nosotros lo vamos a mostrar en la próxima clase, creo, porque no va a haber tiempo. Se puede mostrar que este resultado, ¿no?, se generaliza, ¿no?, para cualquier campo B, ¿no? Para cualquier campo B, producido por cualquier corriente, no solamente este de aquí. Entonces, ¿qué quedaría? Entonces se generaliza, entonces usted va a obtener esto. Esta de aquí, jóvenes, tiene un nombre. Es la ley de Ampère. En su forma integral. En su forma diferencial, esta representa la cuarta ecuación de Maxwell. Entonces nosotros habremos ya completado las 4 ecuaciones de Maxwell. Observe, la divergencia y el rotacional para el campo eléctrico y la divergencia y el rotacional para el campo magnético. Claro, faltan algunos detalles que vamos a verlo todavía a lo largo en las próximas semanas, pero básicamente es eso, ¿sí? Por lo menos en la forma integral ya tenemos las 4. Falta transformar esta de aquí a su forma diferencial. Bien. Bueno, no es complicado, podemos hacerlo ahora. Llevándolo a su forma diferencial, esta ley de Ampère, podemos hacerla aplicando, bueno, su forma diferencial, recuerde lo que le decía, ¿no? La integral de camino se puede transformar en un rotacional. Eso es con el teorema de Stokes, ¿no? Entonces, por Stokes, este de aquí se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? Tiene que ser un camino cerrado, obviamente, ¿no? Esto se transforma en el rotacional sobre una integral de superficie. Ujú. Y aquí sería sobre una superficie. ¿Qué superficie? Esa es la pregunta, ¿no? Inicialmente tenía una integral, por ejemplo, vamos a suponer que era este el problema, ¿no? Aquí estaba, ¿no? Era una corriente aquí andando por el medio, ¿no? De esta forma. Aquí estaba la corriente.
Y yo integraba sobre este camino, ¿no? Alrededor. Y ahora integro sobre una superficie. ¿Qué superficie? Bueno, es la superficie contenida o limitada por este camino. Es esta. Pero no solo esa. Observe que hay infinitas superficies limitadas por este camino. Puede ser esta también. Esta superficie, ¿no? Como si fuera la cáscara nada más de, no sé, la cáscara de una naranja cortada por la mitad. ¿Sí? Y pueden haber infinitas superficies, jóvenes, que estén limitadas por este. Esto, por ejemplo, puede ser una bolsa, ¿no? Una bolsa cuya boca es justamente la circunferencia. Todas estas satisfacen esto. Lo único que interesa es que la superficie esté limitada por el camino. Bien, entonces aquí usted integra y esto ya tiene la forma del rotacional. Y aquí hay una integral, o sea, esta primera parte se ha convertido en una integral de superficie. Entonces tendríamos que convertir esta otra en una integral de superficie. ¿Cómo convertimos la segunda en una integral de superficie? Bueno, la constante no podemos hacer nada, pero la corriente. ¿Cómo convertimos a la corriente en una integral de superficie? A ver, jóvenes, ¿recuerdan o no? Eso hicimos hace un par de semanas. ¿Qué relación existe para la corriente? ¿Con qué otra cantidad se puede convertir en una integral de superficie? ¿O de qué forma la corriente se puede expresar? Creo que en la clase pasada lo hemos visto como una integral de superficie. Claro, con el J, pues, ¿no? Claro, claro, correcto. Con el vector densidad de corriente, ¿no? Esto de aquí es la integral del J por diferencial de S. ¿Sí? Sobre la superficie de S, claro. Entonces, cuando usted combina estas dos allá arriba, le queda lo siguiente, ¿no? Le queda reemplazando, ¿no? Reemplazando en la ley de Ampère integral, ¿no? Integral. O sea, de forma integral, ¿no? Entonces, ¿qué le queda? Bueno, por un lado usted tenía este camino, o sea, ahora tiene la integral sobre la superficie de el rotor de B diferencial de S. Y por el otro tenía mu sub 0 por la corriente. Bueno, sería esto aquí. Y bueno, esto satisface no solo para un tipo de superficie, sino para todas las superficies. Hemos visto que son infinitas superficies, ¿no? Entonces, entenderé que aquí el rotor del campo es mu sub 0 por J. ¿No? Este de aquí es la forma, poner en rojo, esta es la forma diferencial de la ley de Ampère. La forma diferencial de la ley. ¿Sí? Ya. Listo. Bueno, ahora sí. Bueno, hagamos algunos ejemplos, ¿sabes? Para, para entender mejor a ver esta ley de Ampère. Principalmente la forma integral, ¿no? Recuerde que esta no es cualquier corriente, es la corriente encerrada, ¿ya? Esta es la corriente. Esta es la corriente. ¿Sí? Listo. ¿Encerrada por quién? Encerrada por el camino, pues, ¿no? Encerrada por el camino. Listo. A ver,
Bueno, comencemos con el ejemplo. Un segundo, déjeme ver más o menos. Algo aquí. Ah, ya sé. Ya. Ya, comencemos con el siguiente ejemplo, ¿no? Comencemos con el ejemplo de la línea infinita, ¿no? Imaginemos que no sabemos nada de línea infinita ahora. O sea, la hemos utilizado hoy, la hemos calculado la clase pasada, pero imagínese que usted no sabe nada. Cuando lo calculamos en la clase pasada, la línea infinita, tuvimos que aplicar la ley de Biot-Savart y tuvimos que calcular la contribución de cada diferencial de corriente al campo magnético en algún punto del espacio. Tuvimos que hacer algunas maniobras que hay que integrar, etc. No fue un problema súper complejo, pero aún así se tuvo que trabajar un poco. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo resuelve la ley de Ampère. Usted va a ver que lo hace mucho más rápido, ¿no? Entonces vamos a determinar el campo. A ver. El campo magnético, ¿no? A una distancia ρ de una línea corriente. Listo, una línea de corriente I. A ver. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos? Imagínense pues que como en el dibujo pasado yo dibujo la línea de corriente perpendicular a la pantalla. Aquí está saliendo, ¿no? Punto, recuerde que es saliendo, X es entrando, ¿no? Eso es como una flecha, ¿no? El vector, inicialmente, la idea de vector era una flecha, ¿no? Entonces una flecha real, ¿no? Una flecha real es así, ¿no? Aquí tiene algo así, ¿no? Al final, ¿no? Una cola. Entonces cuando usted ve el vector acercándose, usted ve la punta. Entonces usted solamente ve un punto. Por eso que aquí un punto es saliendo de la pantalla hacia usted. Y cuando usted ve a la flecha, aquí está usted mirando, y cuando usted ve a la flecha yéndose, usted ve la cola. Pues, ¿no? Entonces, por eso usted ve una X, ¿no? X significa que está entrando a la pantalla, ¿no? Bien. Entonces aquí usted tiene, bueno, aquí está, bueno, imagine que esto es una circunferencia, ¿no? Salió medio como una elipse. Claro, un poco mejor así. Ya, yo creo que es, bueno, también parece que está medio como una elipse, ¿no? Ese está mejor, creo. Ya. Entonces, listo. La corriente sola es solo la que está en amarillo, ¿no? Esto aquí es solamente algo para ayudarme. Lo quiero calcular a una distancia ρ. Entonces, ubico un punto aquí a una distancia ρ de la línea de corriente. Quiero calcular el campo magnético. Bueno, lo primero que tiene que hacer usted es determinar cuál es la dirección del campo magnético. Claro, yo sé que usted ya sabe que es circular. Eso lo hemos calculado la clase pasada, pero imagínese que usted no sabe, que usted está enfrentándose con el problema por primera vez. Entonces, ¿cómo determina la dirección del campo magnético? Bueno, para la dirección usted siempre va a observar la ley de Biot-Savart. No necesita resolver o calcular el campo vía Biot-Savart. Solamente necesita saber la dirección. Y usted por la ley de Biot-Savart sabe que la dirección del campo es aquella que es el producto vectorial de la corriente y la distancia, y el vector posición de este punto. Entonces, la corriente aquí es hacia afuera de la pantalla y el vector posición es este. ¿No? Entonces, esta dirección es la dirección de la corriente por el vector posición. Entonces, usted aquí ya puede utilizar la regla de la mano derecha, etcétera. Y ahí sí usted determina que él es así, ¿no? Es circular.
¿correcto? Bueno, usted puede repetir inclusive esto en otro lugar, por aquí. Usted va a demostrar también aquí que es circular. ¿Sí? Bien, entonces sobre la dirección, todavía no utilice la ley de Ampère. La ley de Ampère lo utiliza después. ¿Por qué? Ya sabe que él es circular. Entonces ahora lo que usted necesita hacer para utilizar la ley de Ampère es construir un camino. De la misma forma que cuando usted utilizaba la ley de Gauss, usted tenía que construir una superficie. Ahora tiene que construir un camino. Esto principalmente sirve para problemas que tienen simetría. Aquí hay una simetría, es una línea infinita de carga recta, y la idea es que usted coloque un camino sobre el cual usted no integre la ley de Ampère. Recuerde que cuando usted aplicaba también la ley de Gauss, usted utilizaba una superficie que le permitía no integrar el campo salía. Es la misma idea, ¿no? Utilice un camino, pero que no le haga integrar al campo magnético, ¿no? Entonces, ¿qué camino va a utilizar? Bueno, aquí está, pues ya lo había dibujado, ¿no? Este camino es el que conviene en este caso. Es una circunferencia. Y esa circunferencia cerrada representa un camino cerrado. Entonces, ahora sí, para determinar la magnitud, la dirección la determinó con Biot-Savart. Entonces, para determinar la magnitud, ahora utiliza la ley de Ampère. Entonces, por la ley de Ampère, la integral de camino sobre un camino cerrado del campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada por este camino. Bien, entonces aquí usted tiene, para este camino, el campo es paralelo al diferencial de L, ¿no? En cada punto el diferencial de L también es tangente aquí a la circunferencia, ¿no? En cada punto. Entonces estos son paralelos, el producto escalar se convierte solo en el producto de magnitudes y además sobre toda esta circunferencia, que siempre está a la misma distancia de la corriente, el campo magnético debe tener la misma magnitud. Entonces esto sale, la integral. Eso es lo que le decía, ¿no? Y le queda esto. Bueno, esto sería mu sub 0 por I, la corriente encerrada es simplemente I, y esta es el camino, los elementos de longitud del arco para todo el camino. Bueno, este es el camino total, pues. El camino total sería la longitud de esa circunferencia, que es 2pi por rho. Listo. Bueno, de aquí ya sale cuánto es la magnitud del campo, ¿no? Eso sería mu sub 0 por I entre 2pi por rho. ¿Sí? Y bueno, de forma vectorial, de la expresión anterior, usted sabe que ya había demostrado usted que el campo era circular, ¿no? Aquí, de la parte anterior. Entonces, esta es la expresión para el campo magnético. Observe que esto aquí es mucho más rápido que utilizar la ley de Biot-Savart, la cual tiene que integrar muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, jóvenes? Esta sería una aplicación, ¿no? Entonces, el camino usted lo tiene que tomar, pues, dependiendo del problema, ¿no? Como ya le dije, igual que en la ley de Gauss, no hay muchas superficies diferentes que tiene que imaginar. Está la superficie gaussiana cilíndrica, está el cilindro, disculpe, está la esférica, está el cilindro, ¿no? Está la caja, y creo que por ahí nada más, ¿no? No hay muchas superficies. No hay muchas superficies gaussianas, ¿no? Solo esas. Igual aquí tampoco hay muchas, ¿no? Tal vez las principales sería una circunferencia y un rectángulo, ¿no? Normalmente se utiliza la circunferencia de tal forma que el campo magnético sea paralelo al diferencial de camino. Y en el rectángulo, el campo magnético va a ser paralelo con alguno de los lados del rectángulo y perpendicular a los otros lados.
Más o menos eso. Bien. A ver, veamos un ejemplo más nomás. Y después voy a dejar un pequeño trabajo. Este es para los que quieren hacerlo, les va a servir principalmente para que usted practique y para que, bueno, pues como le había comentado, ¿no? Es para el final del curso, ¿no? Si es que alguien necesita pues un trabajo extra, algo así. Los jóvenes que son alumnos en riesgo académico, no olviden de mandarme un correo informándome que lo son y quién es su tutor, ¿ya? Necesito saber su tutor también. Bueno, esos jóvenes deben ser los más interesados en resolver todos los problemas que estamos dejando, en estar presentes en las clases, participar, ¿no? ¿Sí? Correcto. Entonces veamos un ejemplo. Bueno, ya hicimos sobre, a ver, una corriente en una línea, a ver, una corriente ahora sobre una superficie, ¿no? Entonces, considere el caso del plano infinito. Aquí está. Este aquí es el plano infinito. Entonces, sobre este plano infinito, este no es un plano infinito uniformemente cargado, ¿no? Las cargas producen campos eléctricos, pero los campos magnéticos son producidos por corrientes. Entonces, este aquí es un plano por el cual circula una corriente. Entonces, puedo poner que la corriente va en esta dirección, por ejemplo. A ver, es más inclinado, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Y cómo caracterizo la corriente en una superficie? ¿Con qué vector, jóvenes? ¿Recuerdan? De la clase pasada. Claro, perfecto. Ajá, el vector K, ¿no? Entonces puedo considerar que este es. Entonces es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces vamos a determinar el campo magnético, ¿no? Debido a un plano infinito, con este K uniforme en alguna dirección, ¿no? Entonces KI, por ejemplo. Listo. Entonces significa que aquí tengo mis ejes eh, cartesianos. Por aquí tendría uno de ellos, a ver, el otro por aquí y el otro por aquí. Aquí estaría el eje Z, aquí está el eje X, y aquí está el eje Y. ¿Sí? Listo. Entonces quiero calcular el campo debido a este plano, ¿no? Entonces obviamente quiero calcular el campo arriba y abajo, ¿no? Del plano, ¿no? Como es infinito, bueno, no importa en qué X esté, en qué coordenada X esté, ni en qué coordenada Y esté, ya que el plano es infinito. Lo único que interesa en todo caso sería en qué coordenada Z se encuentre, ¿no? Hay simetría con respecto a X y a Y. Bien, entonces lo primero que hacemos es determinar la dirección. Dirección. Entonces en cualquier punto, entonces, por ejemplo, un punto por encima sería en este punto.
Ah, pero profesor, toma justo sobre el eje. Bueno, pues si usted toma en otro lado, puede mover su eje, ¿no? De tal forma que siempre pase por ese punto. El plano es infinito, da igual. Bien, entonces sobre ese punto, ¿qué dirección tiene el campo? O más fácil, ¿qué dirección no tiene? ¿Qué componente no tiene? ¿En qué componente el campo es cero? Al ojo nomás. A ver, componente X, Y y Z. ¿En cuál de esas tres componentes el campo es cero? Y, ¿no? Claro, en la componente X. Eso lo saca de la ley de Biot-Savart, ¿no? Claro, porque la corriente ya está en el eje X, con vector unitario Y. Entonces, no importa dónde usted calcule o de qué elemento de corriente usted calcule la contribución en ese punto, va a tener que multiplicar el vector unitario Y por otra cosa. Eso ya es perpendicular a Y, ¿no? Entonces, del principio nomás ya usted sabe que este aquí es cero, ¿no? Listo. Repito, porque por la ley de Biot-Savart usted va a tener que calcular esto aquí, ¿no? Bueno, esta va a ser la dirección del campo, ¿no? Entonces, esto ya está en Y. Entonces, el resultado va a salir perpendicular, pues. Entonces, ya no va a tener componente en X. Bien. Ahora, hay otra también donde va a ser cero. ¿El campo en qué punto? Bueno, ahí hay que hacer ya un pequeño análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Ya que con respecto al eje X aquí hay simetría, el plano es infinito de un lado y del otro, entonces yo puedo calcular cuál es la contribución del campo debido a este elemento de corriente, por ejemplo. ¿Sí? Debido a todo este elemento de corriente. Entonces observe, debido a la simetría, la contribución del campo debido al campo, debido a este elemento de corriente, será la dirección, aquí K, que multiplica al vector R, ¿no? Sería este. A ver, un poco más. Bueno, usted va a mostrar que eso de aquí más o menos tiene esta dirección. Donde aquí hay 90 grados. ¿Sí? Más o menos es así. Ya vimos que no tiene componente en el eje X. Este vector entonces está en el plano YZ. ¿Sí? Listo. Y ahora, debido a la simetría, usted también puede considerar la contribución del otro elemento, que está el simétrico con respecto al eje X, a la misma distancia que el anterior. Se calcula cuál es la contribución aquí. Usted va a observar que el vector sería este. Sería este. Las magnitudes son iguales porque la densidad de corriente es la misma, los R son iguales, etc. Entonces las magnitudes son iguales, todo. La única diferencia es una pequeña dirección. Cuando usted descomponga la componente en Z y en Y de ambos, usted observa ya que la componente en Z es opuesta de uno al otro. De tal forma, a ver, que esta componente en Z sería, por ejemplo, la componente, vamos a ponerlo así, el diferencial de campo, bueno, no sé cómo escribirlo, pero bueno, que aquí se observa, pues, ¿no? Que estas componentes se anulan, ¿no? A ver, voy a sumar, ¿no? La diferencial del campo más este también prima, la componente de todo esto en Z es igual a 0, ¿no? Son opuestas, pues, ¿no? Esto se observa de la figura. Bien. Bueno, entonces el campo en Z es 0, pues, ¿no? Entonces ya determiné que la componente del campo en X es 0, la componente del campo en Z es 0. Bueno, la única que me queda es la componente del campo en
Y. Entonces, al campo lo voy a poder expresar como una componente en Y por J. ¿Sí? Ya está. ¿Correcto? Listo. Ahora, eso es por arriba del plano. Por abajo del plano va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Solo que la componente, observe que por arriba, el BY, este de aquí, es negativo, ¿no? Entonces, este aquí es negativo para z mayor que 0, o sea, por arriba del plano. Por arriba del plano es negativo, ¿no? La componente apunta hacia la izquierda. Y es positivo para z menor que 0. Por abajo del plano va a salir lo mismo, solo que apuntando hacia el otro lado. Bueno, ya tengo la dirección sobre todo el espacio, entonces ahora ya puedo calcular la magnitud. Entonces, para la magnitud ahora aplico la ley de Ampère. Tengo que encontrar un camino, no es una superficie, sino un camino que sea adecuado para calcular eso. Entonces, ¿qué camino puede ser? Recuerde que es un camino en el cual usted no tenga que integrar. Es un camino sobre el cual algunas regiones el campo sea uniforme y en otras regiones, si no es uniforme, sea cero. Bueno, usted va a poder observar que un camino adecuado para esto es un rectángulo. Entonces, si yo solamente dibujo ahora los ejes, aquí están los ejes, Z y Y, ¿no? Solamente estos. Entonces, en ese caso, el plano con la corriente está aquí, ¿no? Solamente veo esto, ¿no? Está saliendo de la pizarra, ¿no? Bueno, aquí quedó feo. Voy a ponerlo uno nada más, pero como... Bien, sería este, ¿no? Listo. Entonces, el camino que conviene, le comentaba, sería este. Un rectángulo. Entonces, porque yo sé que sobre la parte arriba del plano, el campo tiene dirección negativa del eje Y, o sea, es para allá. A ver. Para allá, por aquí. Y por abajo sería para el lado opuesto. Además, estas magnitudes son las mismas si es que yo coloco este rectángulo justo simétrico con respecto al eje Y. Por la simetría del problema, la magnitud debe ser la misma, ¿no? Entonces, este camino conviene porque el diferencial de L, por ejemplo, si lo tomo paralelo al B aquí arriba, entonces aquí tendría que ser esta dirección. También es paralelo al campo abajo. Y sobre los otros lados, bueno, sobre los otros lados, el campo no es uniforme, pero es perpendicular. Luego, la integral de camino sobre los lados va a ser 0, ¿no? El producto escalar de dos vectores perpendiculares. Bien, entonces por la ley de Ampère aquí tendría la integral de B diferencial de L, ¿no? Sobre un camino cerrado. El que se muestra en la figura, este aquí es mi camino, C. Bueno, y esto es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Bien, entonces, como les comenté, ¿esto aquí es igual? Bueno, solamente en la parte superior e inferior. Entonces, en esas regiones el B es uniforme, sale B. Sobre la parte superior, la longitud total, podemos suponer que esta longitud es L. Entonces, la longitud total sería L. La parte inferior también sería B por L, o sea, en total sería 2 veces. Esto sería igual a mu sub 0 y la corriente encerrada. Bueno, ¿quién sería la corriente encerrada? Sería esta parte del plano, ¿no? ¿Cómo se calcula la corriente encerrada si ya se tiene el K? Recuerde que el K era por unidad de longitud, de esta longitud, la que es perpendicular a la corriente. Entonces, la corriente total sería K por L, pues.
Esta es la densidad de corriente sobre la longitud perpendicular. Entonces, para toda esta longitud sería por L, pues. Muy bien. Entonces, de aquí ya puedo calcular cuánto vale B. B sería mu sub 0, se va el L. Mu sub 0 por K sobre 2. ¿No? De forma vectorial, entonces, por arriba del plano sería mu sub 0 por K sobre 2, ¿no? Y el vector unitario menos, ¿no? Menos J. Esto es para Z mayor que 0. Y por abajo sería mu sub 0K sobre 2, el vector unitario J, ¿no? Esto sería para Z menor que 0. ¿No? Entonces, observe que normalmente lo que demora más es hacer el análisis de la dirección del campo. ¿Ya? Aquí hay que tener cuidado, no es tan obvio como en el caso del campo eléctrico la dirección del campo. El campo magnético obedece a la regla de la mano derecha para el producto vectorial aquí, ¿no? Entonces, no es tan obvio, ¿no? El campo eléctrico es mucho más fácil de ver la dirección. Si usted no justifica esto, que por ejemplo la componente en Z es 0, aquí usted se mete en problemas, porque tal vez usted, por más que este camino le parezca interesante, simétrico, puede ser que el campo sea, que presente cierto ángulo, ¿no? Ahí el producto escalar ya no es el producto de los módulos. Por eso es que este análisis previo es importante. Bien, jóvenes, ¿alguna duda? Bueno, bien, si no hay ninguna duda, yo creo que lo voy a dejar por ahí. Ahora voy a comentarles cuál sería el trabajo. Pequeño trabajo nada más. Entonces hemos hecho, este trabajo también le ayuda a estudiar, ¿no? Hemos hecho el caso de la línea de corriente, la superficie, y para usted va a quedar el volumen, pues, ¿no? El volumen sobre una superficie simple, ¿no? Entonces puede ser una pared. Es decir, es como el caso del plano que acabamos de hacer, solo que con con cierto ancho, ¿no? Con cierto grosor aquí. A ver. Ya, algo así. No sale, jóvenes. Ya. Bueno. Siempre la línea vertical, aquí la punta se dobla. Ya, listo. Entonces aquí usted tiene sus ejes nuevamente. Entonces usted considera que esta pared transporta una corriente, por ejemplo, para allá, en la misma dirección que la anterior, ¿no? Pero esta corriente no fluye sobre una superficie, fluye sobre un volumen. Entonces es un J, ¿no? Entonces, la idea sería, este J es su magnitud y su dirección a lo largo del eje X, ¿no? Entonces, la idea sería la misma, ¿no? Determinar el campo, ¿no? En todo lugar, ¿no? Entonces, aquí usted puede considerar que esto tiene una altura h, ¿no? Pero el plano es infinito, ¿ya? O la pared, disculpen. Determinar B debido a la pared infinita, ¿no? A la pared infinita de corriente. ¿Sí? Es similar a esto, ¿no? En cualquier punto, para fuera de la pared y dentro de la pared también la puede terminar. Dentro de la pared también es posible hacerlo. ¿Sí? Bien. Este sería una tarea, un ejercicio, ¿no? Entonces, los que quieran resolverlo, entonces la idea es que lo entreguen, ¿no? Por correo. Bueno, mi correo, ¿no?
A ver, disculpe, punto edu. No, hasta, a ver, 29, hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes, ¿qué lunes que es? Primero, hasta el lunes 1 de febrero, ¿no? A las 23 horas, ¿no? Con 59 minutos. ¿Sí? Listo. Entonces, trabajo ahí. Entonces, por favor, jóvenes, sobre todo los alumnos que están en riesgo académico, ¿no? Ya pues sería una cosa impensada un alumno en riesgo académico que no está haciendo los trabajos, ¿no? Ya. Listo. Bueno, eso es todo por hoy. Ya no voy a hacer ya la demostración formal del rotor del campo. Vamos a demorarnos unos 20 minutos y vamos a estar ya cansados. Eso lo dejamos para el día lunes, ¿no? Bien, entonces nos vemos el día lunes. Dígame. Tengo una duda sobre el problema anterior, sobre la integral encerrada del camino. Salían 2 del campo por la longitud. ¿Cómo sería esa parte? Por favor. Ya. Claro, esta parte aquí, ¿no? Entonces observe. A ver, por aquí. Entonces ya determinamos que el campo es paralelo al diferencial de L en cualquier lugar, ¿no? Entonces podemos hacer esta integral es sobre todo el camino. Si usted gusta puede dividir el camino en 4 caminos, ¿no? Aquí le llamo el camino 1, 2, 3, 4. La cuestión es que usted toma los 4 para que conserve que es un camino cerrado, ¿no? Entonces usted integra B por diferencial de L sobre el camino 1, ¿no? Y así, ¿no? Formalmente sería así, ¿no? Hasta el último, ¿no? Que es el cuarto, ¿no? Bueno, eso sería formalmente, ¿no? Pero como le comenté, observe que sobre el camino 1 y sobre el camino 3, el campo es perpendicular al camino, ¿no? Aquí está, formando 90. También pasa eso en el camino 1. Entonces, sobre este camino, esto es 0. Producto escalar de dos vectores perpendiculares es 0. El 1 y el 3, ¿no? Aquí está. Solo me quedarían estos dos. Bueno, en este de aquí, el campo es paralelo al diferencial de camino, ¿no? Entonces, son paralelos, esto se convierte en una integral simplemente de producto de los módulos. Además, el campo es uniforme. Sobre todo el camino tiene el mismo valor. Entonces sería B por la integral del camino L2. Y a esto tendría que sumarle. Aquí también son paralelos los dos. Entonces es producto de magnitudes nada más. B por la integral de DL4. Bueno, esto justamente aquí es igual. La longitud, la suma de los DLs, pero solamente en el camino 2 sería la longitud, pues, ¿no? Sería la longitud. Sería L. Y este también sería la longitud, ¿no? Entonces, por eso es que esto sale 2 veces BL, ¿no? Más o menos así sería, ¿no? Bien. Bueno, jóvenes, lo que tiene que tener cuidado con el camino siempre es que tiene que completar, ¿no? O sea, tiene que cerrarse, ¿no? O sea, no puede tomar aquí el diferencial de L hacia la izquierda y aquí también hacia la izquierda, ¿no? Ya que el camino tiene que cerrarse, ¿no? Las longitudes tienen estas direcciones, ¿sí? Bien. Bien, entonces sería eso, ¿no? No sé si, bueno, si es que hubiera otra duda o si no ya por aquí lo dejamos. La PC. Bueno, ustedes tienen que ver eso con el profesor Osvaldo, pero en principio, según cronograma, la PC no es esta semana que viene, sino es la próxima, según cronograma. ¿Ya? Pero puede ser que el profesor coordine con ustedes otro día, por eso tienen que verlo con el profesor Osvaldo. ¿Ya? Bien. Bien, jóvenes, entonces eso sería, podría ser, bueno, ese ya está complicado hacer algún seminario, ¿ya?
mucho trabajo, jóvenes, mucho trabajo. Estoy atrasado todavía entregando algunas notas, ¿no? Pero estamos intentando hacer bastantes problemas, ¿no? Estamos intentando hacer problemas. Bueno, video en YouTube de magnetismo no hay, pero por ejemplo, en el YouTube hay problemas de corriente. Te habrá visto, ¿no? De corriente hay. Claro que de repente el enfoque del profesor es otro para los problemas, pero por ejemplo hay problemas de corriente, ¿no? Hay uno inclusive con conductividad no uniforme que ha grabado un otro profesor, otro profesor que está también, está colocando ahí también su material. He visto que ha grabado unos 3 problemas de corriente, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay uno bien interesante que es con el vector densidad de corriente dependiendo del tiempo, ¿no? El problema está interesante, ¿no? Ahí dice, caso no estacionario, ¿no? O, ¿cómo dice? Creo que dice así, corriente no estacionaria, algo así. Ese está interesante, ¿no? Y bueno, hay un par más, sobre todo con conductividad eléctrica, que va variando también, ¿no? Fuera de eso, pues, bueno, yo desconozco realmente cuál es el estilo de problemas que toma el profesor Osvaldo, no he visto ninguna práctica, pero si ustedes ya van viendo, ya saben más o menos qué tipo de problemas, ¿no? Enfoca, entonces pueden buscar libros, ¿no? Ya ustedes saben que para mi examen parcial, examen final, si usted quiere ver problemas más o menos que tienen una línea que más o menos es lo que viene en el parcial en el final, entonces revise, yo les he dado libros, ¿no? Revise el libro del Griffith, ¿no? Que hay bastantes problemas. El libro tiene por ahí su solucionario en la Deep Web, ¿no? Entonces alguien lo puede encontrar, pueden ver los problemas, pueden practicar, ¿no? Yo no les aconsejo necesariamente practicar eso para las PCs porque no sé más o menos cómo el profesor Osvaldo enfoca, ¿no? Las PCs. De repente lo hace más una formulación así, tipo el EIVA, ¿no? El EIVA, el Tallero, ¿no? Que también son buenos libros, ¿no? ¿Ya? Entonces, practiquen por ahí. Bueno, si hay tiempo, veremos si hacemos un seminario, pero no puedo asegurarle en estos momentos porque estoy muy atrasado, ¿no? con el trabajo. Pero haremos lo posible. Bien, jóvenes, entonces ya lo